Andalucía el pasado jueves, si no me equivoco, fue que el Partido Socialista, el PSOE, dijo no a la comisión de investigación, pura y simplemente, ¿no? Su argumento fundamental es que el tema está bajo la justicia, o está sub iudice, como se suele decir, pero nosotros, por lo menos en Izquierda Unida, entendemos que con independencia de la investigación judicial que se haga, que suele ir por la vía de lo penal, y que además es muy lenta, pues puedo hablar de circunstancias similares que llevan 6 y 7 años sin llegar a ningún resultado en los tribunales. Existe lo que se llama responsabilidad política, es decir, qué ha fallado, qué mecanismos no han funcionado bien y qué es lo que habría que asumir como responsabilidad, evidentemente, por parte del gobierno. Y para nosotros, y por lo que se conoce, en este momento es sospechoso todo el Partido Socialista Obrero Español, que se han negado a convocar o a constituir esta comisión de investigación. Me refiero fundamentalmente pues ya al presidente del Gobierno de la Junta, que fue consejero de Hacienda en aquel momento, sobre todo porque a la persona a la que ahora echan la culpa, que fue director general de Trabajo, de Empleo, lo ha sido con nada menos que tres consejeros, y se le ha permitido manejar del orden de 700 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto? En definitiva, que se ha permitido desde el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía crear unos mecanismos, crear un escenario que favorece la corrupción. Bueno, primero decir que suscribimos totalmente lo que dicen los sindicatos, pero en este momento esa no es la cuestión. Es decir, nadie pone en duda la validez de los ERES como mecanismo para resolver determinados conflictos, ni nadie dice acábese con los ERES. El problema es cómo han funcionado determinados ERES. Es decir, el problema surge de que hay 700 millones de fondo que se han dedicado a ERES sin transparencia. Es decir... Eso no es cierto. Sí. ¿Cómo las empresas... ¿A qué empresas ayudaba la Junta? No a todas. Ni siquiera había una convocatoria, ese es el problema, de fondo. Ni siquiera había una convocatoria pública para decir, hay un dinero de la Junta destinado a ERES, acúdase, convóquese, solicítese. No, se daba de una manera subjetiva. Eso es así. Eso es así. Yo creo que la empresa que no ha podido acceder a mujeres es porque no ha reunido los datos. No, perdona, no. El problema no es acceder... El problema no es pero María, primero déjame hablar. El problema no es acceder a un ERE. La empresa puede acceder a un ERE cuando quiera y cuando se den las circunstancias y cuando llegue a un acuerdo con los sindicatos y cuando se lo autorice la Junta de Andalucía. El problema no es ese. El problema es qué empresas o bajo qué condiciones además reciben dinero de la Junta para facilitar la salida de ese ERE. Ese es el tema. Naturalmente una empresa puede solicitar un ERE, negociar con los sindicatos, llegar a un acuerdo y ser autorizado por la Junta. Lo que ahora se está hablando es otra cosa. Es que a unas empresas sí y a otras empresas no, y no se sabe cómo, porque no había convocatoria pública, porque no se publicaban en el BOJA las ayudas, porque hay 3 informes, al menos, de intervención de la Consejería de Hacienda diciendo esto no está bien, publíquense, hágase públicas las ayudas. A unas empresas se las ayudaba y a otras no. Y además, en paralelo de ayudar a unas empresas sí y a otras no, porque no todas las empresas de Jerez, y que me desmientan los sindicalistas, han recibido ayuda de la Junta. Es que ese es el problema. Han podido tener ERE. Exactamente cuál es el planteamiento. Es que ese es el planteamiento. Pero es que además de que unas han sido ayudadas y otras no, porque ha habido total opacidad, encima, en algunos expedientes se cuela gente que no estaba trabajando en esa empresa. Por tanto, son 2 irregularidades. Una general en el tema de la convocatoria, las ayudas y la falta de transparencia, y después una serie de cuestiones puntuales de la gente que se mete irregular. Investigación primero, porque la justicia tarda mucho y le interesa ganar tiempo. Claro. Que pasen las elecciones. Y segundo, porque reitera que se está investigando, pero claro, ¿el problema cuál es? El problema es que es juez y parte en esa investigación. En la investigación, sí, en la investigación administrativa, es decir, en lo que dices tú, es que se ha debatido en el Parlamento, ahí contáis lo que queráis, pero no dais los papeles.
Por tanto, una investigación que sería mucho más ágil, mucho más rápida. Hay documentación que podéis exigir el reglamento del Parlamento obliga a que la recibáis. Seguramente la recibiréis, porque este es el reglamento el que obliga. Preocupados en el tema de Jerez, yo creo que alguna acción habría que hacer, ¿no? Me parece, desde mi punto de vista. Bueno, Ignacio García. Sí, bueno, efectivamente, como se ha dicho, caemos dos veces en la misma piedra. Yo creo que la crisis pasó algo parecido, hay una desregulación de mercados y posiblemente no ha habido un control suficiente de un grupo empresarial que, si se repite la situación de la primera vez, pudiera ocurrir que yo capto dinero aquí, pero en vez de utilizarlo para los fondos que lo tengo que utilizar, lo utilice para otra cosa. Por tanto, no hemos aprendido nada, no se ha aprendido nada del primer caso Rumasa, no se ha aprendido nada de la crisis, los mercados siguen sin regular, sin control y pasan estas cosas. Ahora bien, dicho esto, efectivamente yo creo que en este momento la prioridad es el empleo. La prioridad es el empleo en Jerez, la prioridad es el empleo en todas las fábricas que el grupo tiene en España. Y desde luego, si esto se resolviese aquí, el papel de la Administración debería ser de intervenir, de analizar las cuentas, de contribuir a ver qué vías de salida hay, porque decisiones tan importantes como esta no se pueden dejar en manos exclusivamente del Banco de Santander, por ejemplo, que al parecer es el principal acreedor. Entonces, si el tema se resolviese y hubiese expectativas razonables de que se resuelva fluyendo el crédito a Rumasa, es decir, no exigiendo, para eso está la negociación que hay en estos momentos, no exigiendo a demasiado corto plazo lo que pudiera ser un problema de liquidez, si es cierto que hay que tienen la solvencia garantizada, pues que se facilite el crédito y se facilite la continuidad de las empresas. En resumen, falta de control ha habido, pero que a los bancos de alguna manera se les presione y se les obligue para facilitar la continuidad de la empresa, porque son los principales acreedores. De acuerdo. Lo que quiera. 30 segundos. Sí, yo creo que la clave para la sociedad, para defenderse, está en la movilización. Ahí está esa convocatoria de los sindicatos. El día 26, el sábado, tenemos también una gran manifestación en Sevilla. Habrá varios autobuses de Jerez en contra de la reforma laboral y en contra de los recortes que pudiese haber en las pensiones, en particular y en general en los derechos sociales. Creo que Andalucía en este momento necesita defenderse, necesita movilizarse y Jerez más todavía, porque bueno, vamos a ver qué pasa con las nóminas, lamentablemente, a partir del mes de febrero del Ayuntamiento. No vaya a ser que estemos complicándolo más todavía y el Ayuntamiento y las instituciones, en lugar de contribuir a crear empleo y en lugar de contribuir a la tranquilidad social, en situación como Jerez, estén contribuyendo a lo contrario, estén contribuyendo a crear más paro y a crear crispación. El día 1 del mes que viene, a las 8 de la tarde, en la Alameda de la Angustia, a una manifestación que convocan nuestros compañeros y compañeras los parados, la Asociación de Parados de Jerez. Y desde aquí os pido que acudáis porque es el momento que podemos, entre todos, unirnos para defender que Jerez coja una ruta distinta, que sea una ruta, Jerez coja una ruta del empleo y de la estabilidad. Aparte de la tapa.